El frasco de cristal azul brillaba entre los pétalos muertos como un ojo acusador. Belladona. El boticario había confirmado mis peores sospechas. Don Alejandro estaba siendo envenenado lentamente, y solo yo lo sabía. Pero cuando me giré para salir de la habitación de Isabel con las pruebas en mi delantal, escuché sus pasos en la escalera. Si me descubría ahora, yo sería la próxima en... Te damos la bienvenida a este rincón bañado por la luz dorada del sol, un lugar de belleza eterna donde, sin embargo, cada sombra esconde un secreto y susurra una verdad. Aquí, los héroes no llevan placa, son panaderos, sastres y jardineros, gente humilde que ve las verdades que los poderosos intentan ocultar. Prepárate para historias de pasión, secretos de familia y justicia silenciosa. Pero antes de empezar, conecta con nosotros. ¿Desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allá ahora mismo? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra voz. Ponte cómodo. El misterio comienza ahora. Las campanas de la Catedral de Toledo resonaban sobre los tejados de terracota cuando Carmen Aguirre atravesó el portón de la casona de los Mendoza. El sol de abril doraba las piedras centenarias del caserón y el aroma del azahar flotaba desde los naranjos del patio interior. En su mano derecha, el manojo de llaves tintineaba como un carillón metálico, cada una con su propia historia, su propio secreto que guardar. «Buenos días nos dé Dios, Rosario», saludó Carmen al entrar en la cocina, donde el vapor del puchero ya perfumaba el ambiente con tomillo y laurel. «Buenos días, Carmen. ¿Has visto a la señorita Isabel?», preguntó la cocinera mientras amasaba el pan. «Anoche la escuché rondar por el patio hasta muy tarde». Carmen frunció el ceño mientras colgaba su mantilla negra en el perchero de hierro forjado. Llevaba 30 años sirviendo en aquella casa, desde que don Alejandro Mendoza era un comerciante de sedas en la plenitud de su vida, y nunca había visto las sombras que ahora se cernían sobre los muros encalados. «La señorita tiene costumbres muy particulares desde que llegó de Madrid», respondió Carmen, alisando su delantal negro. «Dice que el aire nocturno le sienta bien para los nervios». El caserón despertaba con su ritual de siempre. Carmen abrió los postigos de madera del salón principal, dejando que la luz se derramara sobre los muebles castellanos, los tapices flamencos y el retrato de doña Esperanza, la difunta esposa de don Alejandro, que parecía observarlo todo desde su marco dorado. Pero algo había cambiado en las últimas semanas. La casa, que antes respiraba con la cadencia tranquila de la vejez digna, ahora contenía el aliento, como si esperara que algo terrible sucediera. Subió las escaleras de mármol hacia la habitación del señor. Cada peldaño crujía bajo sus pasos, una sinfonía familiar que conocía de memoria. Al llegar al rellano, se detuvo. Desde la habitación de don Alejandro llegaban voces, la voz melosa de Isabel y los murmullos débiles del anciano. «Tío querido, debe tomarse todo el té, es por su bien», decía Isabel, con esa dulzura que a Carmen le parecía tan falsa como las perlas de cristal que vendían los buhoneros en la plaza de Zocodover. Carmen tocó suavemente a la puerta y entró. La habitación olía a medicina y a enfermedad, un olor agrio que se pegaba a las cortinas de terciopelo verde. Don Alejandro yacía en su cama de caoba, el rostro ceniciento contra las almohadas de hilo bordado. A sus 73 años, el hombre que había comerciado con las mejores sedas de Valencia y había cenado con nobles en Madrid, ahora parecía un pajarillo enfermo. «Carmen, querida», susurró don Alejandro al verla, y en sus ojos grises brilló un destello de alegría. «Buenos días, don Alejandro. ¿Cómo se encuentra hoy?». Isabel se interpuso entre ellos, su vestido de seda francesa susurrando con el movimiento. Era hermosa, había que reconocerlo, con esos ojos verdes como el Tajo en verano y el cabello negro recogido en un moño perfecto. Pero Carmen había aprendido que la belleza podía ser una máscara tan efectiva como cualquier otra. «Mi tío necesita descansar», dijo Isabel con firmeza. «Ya he atendido sus necesidades matutinas.
Puedes ocuparte de airear las habitaciones del ala oeste. Carmen inclinó la cabeza, pero no antes de notar la taza vacía en la mesilla de noche y el extraño olor amargo que emanaba de ella, diferente al de las medicinas del doctor Evaristo. Mientras descendía hacia el jardín interior, sus llaves cantando su melodía metálica, Carmen se detuvo en seco. Los geranios rojos que había plantado la semana anterior, orgullo del patio con sus pétalos como sangre fresca, yacían marchitos en sus macetas de barro. Las hojas, antes verdes y lustrosas, ahora colgaban negras y retorcidas. «¡Paco!», llamó al jardinero, que estaba podando los rosales junto a la fuente de azulejos. «¿Qué ha pasado con mis geranios?». El hombre, curtido por el sol de Castilla, se acercó rascándose la cabeza bajo su boina. «No lo sé, doña Carmen. Ayer al atardecer estaban perfectos. Esta mañana los encontré así. Es como si alguien les hubiera echado veneno». Carmen se arrodilló junto a las macetas. La tierra estaba húmeda y desprendía un olor químico, acre. Junto a una de ellas, medio oculto entre las hojas muertas, brillaba un pequeño frasco de cristal azul. Lo recogió con cuidado. Aún quedaban unas gotas de un líquido transparente en el fondo. «¿Has visto a alguien cerca de las plantas anoche?». Paco miró hacia la ventana del segundo piso, donde se veía la silueta de Isabel. «La señorita estuvo paseando por aquí después de la cena. Dijo que le gustaba el perfume de los jazmines nocturnos». Carmen guardó el frasquito en el bolsillo de su delantal. «En sus 30 años de servicio, había visto nacer y morir a muchos en esta casa. Había guardado secretos de amores prohibidos y había callado sobre hijos que no llevaban el apellido que debían. Pero esto era diferente. Esto olía a muerte premeditada». «Paco», dijo en voz baja, «si ves algo extraño, cualquier cosa, me lo cuentas. ¿Entendido?». El jardinero asintió gravemente. De vuelta en la cocina, encontró a Rosario pelando patatas para el almuerzo. «¿Te acuerdas de Lucía?», preguntó la cocinera de repente. «La doncella que despidieron hace 2 meses, claro que me acuerdo». «La vi ayer en el mercado», Rosario bajó la voz. «Está pidiendo limosna cerca de San Juan de los Reyes. Nadie quiere contratarla después de que la señorita Isabel la acusara de robar las joyas de doña Esperanza». Carmen sintió un escalofrío. Lucía era una muchacha honesta, de eso estaba segura. La había visto crecer desde que era una niña y su madre lavaba la ropa de la casa. ¿Y las joyas aparecieron? Nunca. Pero la palabra de la señorita bastó. Es sobrina de don Alejandro, al fin y al cabo. Carmen salió al patio nuevamente. El sol de mediodía calentaba las piedras y las lagartijas corrían por los muros. Se sentó en el banco de hierro forjado, junto a la fuente donde los peces dorados nadaban ajenos a las tragedias humanas. Sacó el frasquito azul y lo observó contra la luz. Había algo podrido en la casona de los Mendoza, algo que iba más allá de las flores muertas y las acusaciones falsas. Y Carmen Aguirre, con sus llaves y sus 30 años de secretos, estaba decidida a descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde para don Alejandro. Las campanas de la catedral volvieron a sonar, marcando las 12 del mediodía, y Carmen se puso de pie. Tenía trabajo que hacer, habitaciones que limpiar, comidas que supervisar, pero sobre todo tenía que vigilar. Porque en esta casa de piedra y secretos, ella era la guardiana no solo de las llaves, sino de la vida del hombre que había sido como un padre para ella. El crepúsculo teñía de oro viejo las calles empedradas de Toledo cuando Carmen terminó de cerrar las contraventanas del salón principal. Desde la ventana de la cocina, mientras ayudaba a Rosario a guardar la loza de la cena, podía ver el patio interior bañado por la última luz del día. Fue entonces cuando la vio. Isabel descendía las escaleras de piedra que llevaban al jardín, su silueta recortada contra el muro encalado. Llevaba algo en las manos, oculto entre los pliegues de su chal de cachemira. Carmen apagó el quinqué de la cocina y se acercó sigilosamente a la ventana entreabierta. Rosario,
Ve a revisar que las puertas de la calle estén bien cerradas, susurró Carmen sin apartar la vista del patio. Pero si acabo de... Por favor. La cocinera comprendió y salió en silencio. Carmen observó cómo Isabel se arrodillaba junto a las nuevas macetas de claveles que Paco había colocado esa misma tarde para reemplazar los geranios muertos. De su chal extrajo un frasco, esta vez de cristal verde, y vertió su contenido con movimientos precisos en cada maceta. El líquido brilló un instante bajo la luz mortecina antes de ser absorbido por la tierra oscura. Isabel se incorporó, guardó el frasco vacío y miró alrededor. Carmen se apartó rápidamente de la ventana, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Contó hasta 100 antes de atreverse a mirar de nuevo. El patio estaba vacío. A la mañana siguiente, el rocío aún perlaba las tejas cuando Carmen bajó al jardín. No necesitó acercarse mucho para confirmar sus sospechas. Los claveles estaban muertos. Sus pétalos, que ayer eran rojos como la sangre de Cristo, ahora yacían esparcidos sobre la tierra como ceniza rosa. El tallo y las hojas se habían vuelto negros, retorcidos en una agonía vegetal. ¡Válgame Dios!, exclamó Paco al verlos. ¡Qué maldición ha caído sobre este jardín! Carmen tocó una de las plantas muertas. Estaba húmeda y fría, con esa misma textura viscosa que había notado en los geranios. No es maldición, Paco, es mano humana. El jardinero la miró con ojos desorbitados, pero antes de que pudiera responder, la voz de Isabel resonó desde el balcón. ¡Qué desgracia! Paco, tendrás que revisar la tierra. Quizás haya alguna plaga. Carmen alzó la vista. Isabel estaba allí, impecable en su bata de mañana color marfil, el cabello suelto cayendo como una cascada de tinta sobre sus hombros. «Sí, señorita», respondió Paco bajando la cabeza. «Carmen», continuó Isabel, «mi tío te necesita. Está muy débil esta mañana». Mientras subía las escaleras, Carmen escuchó a Isabel dando instrucciones a Rosario sobre un té especial que debía preparar. «Son hierbas medicinales que traje de una botica francesa en Madrid», explicaba Isabel con su voz de miel. «Muy caras, pero nada es demasiado para la salud de mi querido tío. Manzanilla, tilo y otras plantas curativas que solo los franceses saben combinar». Carmen entró en la habitación de don Alejandro. El anciano parecía haber envejecido años en una noche. Su piel había adquirido un tono grisáceo y sus manos temblaban sobre la colcha bordada. «Carmen», su voz era apenas un suspiro, «acércate». Ella se sentó en el borde de la cama, tomando las manos frías del anciano entre las suyas. «¿Cómo se siente, señor?» «Mal, hija, muy mal. Los sueños... Tengo sueños terribles. Veo a Esperanza, pero está enfadada conmigo. Y las piernas no las siento». La puerta se abrió e Isabel entró con una bandeja de plata. El aroma del té llenó la habitación, pero bajo las notas de manzanilla y tilo, Carmen detectó algo más, algo amargo y químico. «Hora de su medicina, tío», canturreó Isabel. «No quiero más té», protestó débilmente don Alejandro. «Me hace sentir peor». «Tonterías, es por su bien». «Carmen, ayúdame a incorporarlo». Entre las dos levantaron al anciano. Carmen observó cómo Isabel vertía el té en una taza de porcelana de Talavera, sus movimientos elegantes y precisos. Cuando acercó la taza a los labios de don Alejandro, Carmen notó que las manos del anciano temblaban más violentamente. «Bébalo todo», insistió Isabel, «hasta la última gota». Don Alejandro obedeció, y Carmen vio cómo sus ojos se nublaban casi inmediatamente. En cuestión de minutos, cayó en un sopor profundo. «Perfecto», murmuró Isabel. «Ahora descansará toda la mañana. Puedes retirarte, Carmen». Pero Carmen no se retiró a sus quehaceres. En lugar de eso, bajó a la plaza del pueblo, donde el doctor Evaristo tenía su consulta en una casa con balcones de hierro forjado. «Doctor, necesito hablar con usted sobre don Alejandro».
El médico, un hombre de 60 años con barba canosa y ojos bondadosos, la recibió en su despacho que olía a yodo y libros viejos. «Me preocupa su salud», continuó Carmen. «Cada día está peor. ¿Y ese té que le da la señorita Isabel? ¿El té medicinal?». El doctor frunció el ceño. La señorita Isabel me aseguró que era una receta francesa muy efectiva. De hecho, me mostró la etiqueta de la botica parisina. «Doctor, ¿y si no fuera lo que parece?». El rostro del médico se ensombreció. «Carmen, ¿estás insinuando que la sobrina de don Alejandro...?» «Ten cuidado con lo que dices. Son acusaciones muy graves. Solo le pido que lo examine más detenidamente, que analice ese té. La señorita Isabel me ha prohibido expresamente interferir con su tratamiento. Dice que los médicos de pueblo no entendemos los avances de la medicina moderna». Carmen sintió la frustración creciendo en su pecho. «¿Y usted acepta eso?». «No tengo elección. Ella tiene poder notarial sobre los asuntos de don Alejandro desde que él enfermó. Si intento intervenir sin pruebas, podría acusarme de negligencia profesional». Carmen salió de la consulta con el peso del mundo sobre sus hombros. Al pasar por la iglesia de San Juan de los Reyes, vio una figura encogida junto al pórtico. Era Lucía, la antigua doncella, envuelta en un mantón raído. «¡Lucía!». La muchacha alzó la vista y Carmen vio que sus ojos, antes brillantes, estaban hundidos y opacos. «Señora Carmen», murmuró, bajando la mirada avergonzada. «¿Qué te pasó realmente?», preguntó Carmen, sentándose junto a ella en los escalones de piedra. «La señorita Isabel dijo que yo había robado el collar de esmeraldas de doña Esperanza. Pero yo nunca». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Registraron mi cuarto, mi casa, todo. No encontraron nada, pero su palabra bastó. Ahora nadie me contrata. Dicen que soy una ladrona». «¿Por qué te acusó? ¿Qué sabías?». Lucía miró alrededor nerviosamente. «Una noche la vi en el desván, revisando papeles viejos. Cuando me vio se puso furiosa. 2 días después me acusó del robo». Carmen le dio unas monedas a la muchacha y regresó a la casona con el corazón pesado. Al entrar, encontró a Isabel en el salón, escribiendo cartas. «Carmen, qué oportuno que llegas. Necesito que prepares la habitación de huéspedes. Viene visita de Madrid». «¿Visita, señorita?». «Asuntos de familia», respondió Isabel sin levantar la vista de su escritura. «Nada que te concierna». Pero a Carmen todo le concernía en esa casa. Mientras sacudía los colchones y aireaba las sábanas de hilo, su mente trabajaba febrilmente. Las flores muertas, el té misterioso, la enfermedad progresiva de don Alejandro, la doncella falsamente acusada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los tejados de Toledo, Carmen tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su señor se consumía día a día. Necesitaba pruebas, algo concreto que pudiera mostrar al doctor Evaristo o incluso a las autoridades. Y sabía exactamente por dónde empezar. La diligencia de Madrid llegó a Toledo cuando las sombras de la tarde se alargaban sobre el empedrado de la plaza de Zocodover. Carmen observaba desde el balcón de la casona mientras un hombre de mediana edad, vestido con levita negra y portando un maletín de cuero, descendía del carruaje. Don Fernando Ruiz, el notario, había llegado. «Rosario, la cena debe ser impecable esta noche», ordenó Carmen al entrar en la cocina. «La señorita Isabel quiere impresionar al visitante». «¿Sabes para qué ha venido?», preguntó la cocinera mientras doraba las pechugas de perdiz en la sartén de hierro. «Asuntos legales, imagino, pero algo me dice que no augura nada bueno». Isabel apareció en la cocina como una aparición, vestida con un traje de terciopelo azul oscuro que realzaba el verde de sus ojos. «Carmen, asegúrate de que el comedor esté perfecto. Cristalería de Bohemia, la vajilla de Limós y los cubiertos de plata de la dote de mi tía Esperanza. Esta noche es muy importante». «Sí, señorita». «Y don Alejandro cenará en su habitación.
Está demasiado débil para bajar. Carmen sintió una punzada de indignación. Don Alejandro adoraba las cenas formales. Era su último vestigio de la vida social que había llevado. ¿No cree que le haría bien al señor participar, aunque sea un momento? Los ojos de Isabel se endurecieron como esmeraldas congeladas. He dicho que cenará en su habitación. Prepárale algo ligero. Su estómago no tolera ya las comidas elaboradas. Mientras disponía la mesa del comedor, Carmen escuchó voces en el recibidor. Don Fernando Ruiz era un hombre de unos 55 años, con sienes plateadas y porte distinguido. Isabel lo recibió con una gracia estudiada. «Don Fernando, qué alegría tenerlo en nuestra humilde casa». «Señorita Isabel, el placer es mío. ¿Cómo está su tío?» «Débil, me temo. La edad no perdona. Por eso es tan urgente lo que hemos hablado por correspondencia». Carmen aguzó el oído mientras fingía ajustar los candelabros de plata. «Entiendo. ¿Ha preparado los documentos que le solicité?» «Todo está listo. Después de la cena podremos revisarlos con calma». Durante la cena, Carmen sirvió en silencio mientras Isabel desplegaba todos sus encantos. Hablaba de arte, de sus viajes por Europa, de la ópera en Madrid. Don Fernando parecía cautivado. «Es admirable cómo se ha hecho cargo de su tío», comentó el notario mientras Carmen servía el postre de yemas de Santa Teresa. «No cualquier sobrina abandonaría su vida en la capital para cuidar de un familiar enfermo». «Es mi deber», respondió Isabel con modestia fingida. «Tío Alejandro me acogió cuando era niña, después de que mis padres...». Dejó la frase en el aire, llevándose delicadamente el pañuelo a los ojos. «Una historia trágica, sin duda». Carmen casi dejó caer la bandeja. ¿Padres? Según sabía, Isabel era hija de una hermana de don Alejandro que había muerto en el parto, pero ahora hablaba de padres en plural. Después de la cena, Isabel condujo al notario al despacho. Carmen, con la excusa de llevar el café, se demoró lo suficiente para escuchar fragmentos de conversación. «El Nuevo Testamento debe ser muy claro», decía Isabel. «Como única familiar viva...» «¿No hay otros parientes?», preguntó don Fernando. «Ninguno legítimo». La voz de Isabel tenía un filo acerado. «Mi tío nunca tuvo hijos, y yo soy la única descendiente de la familia». Carmen subió a la habitación de don Alejandro con una bandeja de sopa clara. El anciano estaba despierto, mirando el techo con ojos vidriosos. «Señor, le traigo la cena». «No tengo hambre, Carmen». «¿Quién ha venido? Escuché voces». «El notario de Madrid, don Fernando Ruiz». Los ojos de don Alejandro se abrieron con alarma. «¿El notario? ¿Para qué?» «No lo sé, señor». «Carmen», el anciano la agarró del brazo con sorprendente fuerza. «No dejes que ella...». Pero sus ojos se nublaron de nuevo y cayó en ese sopor extraño que lo invadía cada vez con más frecuencia. Esa noche, cuando la casa dormía, Carmen subió sigilosamente al desván. Si Lucía había visto a Isabel revisando papeles allí, quizás encontraría algo importante. A la luz de una vela, comenzó a revisar los baúles polvorientos, vestidos antiguos, fotografías descoloridas, libros de contabilidad, y entonces lo encontró. Un sobre amarillento dirigido a don Alejandro, con matasellos de Barcelona de 1901. Con dedos temblorosos, extrajo la carta. «Hermano querido, te escribo en mi lecho de muerte para confesarte un secreto que me ha atormentado durante años. La niña que conoces como mi hija Isabel no es tal. Es hija de nuestro hermano Roberto y la costurera catalana con la que huyó, deshonrando nuestro nombre. Cuando murieron en el naufragio, me hice cargo de la criatura por caridad cristiana, haciéndola pasar por mía. Pero debes saber la verdad. Isabel no lleva legalmente el apellido Mendoza. Los documentos de su nacimiento, que adjunto, la registran como Isabel Rovira, hija natural». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Isabel no era sobrina legítima de don Alejandro. No tenía derecho legal a la herencia.
Por eso necesitaba un nuevo testamento. Un crujido en las escaleras la alertó. Rápidamente guardó la carta en su delantal y apagó la vela. En la oscuridad contuvo la respiración mientras escuchaba pasos que subían lentamente. La puerta del desván se abrió con un chirrido. «¿Carmen?» La voz de Isabel era suave como seda. «¿Qué haces aquí arriba a estas horas?» Carmen salió de entre las sombras, fingiendo llevar ropa vieja en los brazos. «Buscaba mantas extras para la habitación del señor. Las noches están siendo frías». A la luz de la lámpara que portaba Isabel, Carmen pudo ver su rostro. Sonreía, pero sus ojos eran dos pozos de hielo. «Qué dedicada eres, pero no deberías andar por aquí tan tarde. Podrías tropezar y caerte por las escaleras. Sería una tragedia terrible». La amenaza velada flotó entre ellas como una nube venenosa. «Tienes razón, señorita. Ya me retiro». Al día siguiente, el párroco don Sebastián visitó la casa para dar la extrema unción a don Alejandro. Era un hombre mayor, de rostro bondadoso y manos que temblaban ligeramente al sostener los óleos sagrados. «¿Tan mal está?», preguntó a Isabel mientras Carmen los guiaba hacia la habitación. «Me temo que sí, padre. Los médicos no dan esperanzas». Don Sebastián se acercó a la cama donde don Alejandro yacía semiconsciente. «Alejandro, hijo mío, ¿me escuchas?». El anciano abrió los ojos con esfuerzo. «Padre, Sebastián, vengo a darte los sacramentos». «No, todavía no», balbuceó don Alejandro. «Tengo que decir la verdad sobre...». «Delira, padre», intervino Isabel rápidamente. «La fiebre lo hace decir disparates. Carmen, trae agua bendita». Mientras el párroco administraba los últimos ritos, Carmen observó a Isabel. No había tristeza en su rostro, solo una fría determinación. Cuando don Sebastián terminó, Isabel lo acompañó hasta la puerta, hablándole de lo mucho que su tío había contribuido a la parroquia, sugiriendo sutilmente que ella continuaría con esa tradición cuando heredara. Esa tarde, Carmen tomó una decisión desesperada. Necesitaba un aliado, alguien que pudiera analizar ese té misterioso, y sabía exactamente a quién acudir. Don Matías, el boticario, tenía su establecimiento en una calleja estrecha cerca de la Judería Vieja. Era un hombre de 60 años, viudo, con quien Carmen había compartido conversaciones a lo largo de los años cuando iba a comprar medicinas para la casa. Había una confianza tácita entre ellos, nacida del respeto mutuo. «Carmen, qué sorpresa», dijo al verla entrar, quitándose los anteojos con los que examinaba unos frascos. «Don Matías, necesito su ayuda. Es un asunto de vida o muerte». Carmen sacó de su bolso un pequeño frasco donde había logrado guardar restos del té de Isabel. «Necesito que analice esto. Creo que contiene algo más que hierbas medicinales». Don Matías tomó el frasco y lo olió cautelosamente. «Déjamelo. En 2 días tendré resultados, pero, Carmen, si esto es lo que sospecho, estarás metiéndote en aguas muy peligrosas». 2 días habían pasado desde que Carmen entregó la muestra a don Matías. 2 días en los que había observado cómo don Alejandro se hundía más en ese sopor antinatural, mientras Isabel revoloteaba por la casa con una energía febril, organizando papeles y hablando en susurros con el notario don Fernando. La botica de don Matías olía a hierbas secas y azufre cuando Carmen entró aquella tarde lluviosa. El boticario la esperaba en la trastienda, entre alambiques y morteros de porcelana. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente al entregarle un papel. «Belladona», dijo en voz baja. «Mezclada con digital y una pequeña cantidad de arsénico. Dosis pequeñas, Carmen, pero acumulativas. Quien esté tomando esto morirá lentamente. Parecerá una muerte natural por vejez o enfermedad». Carmen tuvo que sentarse. Sus sospechas eran una cosa, la confirmación era otra muy distinta. «¿Estás seguro?» «Completamente.
He repetido el análisis 3 veces. Carmen, esto es un asesinato lento y calculado. Necesito pruebas más contundentes. Nadie creerá la palabra de una simple ama de llaves contra la sobrina del señor. Don Matías se acercó a un armario cerrado con llave y extrajo un libro encuadernado en cuero. Hace un mes, una mujer joven compró estos mismos componentes aquí. Firmó con el nombre de María González, pero la descripción señaló una entrada. Mujer de unos 28 años, cabello negro, ojos verdes, acento de Madrid. Pagó el triple del precio para que no hiciera preguntas. «Isabel», murmuró Carmen. «Hay más». Don Matías caminó hacia la ventana, observando la calle para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Mi sobrino trabaja en el registro civil. Por curiosidad le pedí que investigara a Isabel Mendoza. No existe ningún registro de nacimiento con ese nombre como hija de la hermana de don Alejandro». Carmen sacó la carta que había encontrado en el desván y se la mostró. Don Matías la leyó con creciente horror. «Dios santo, es una impostora. Una impostora que está a punto de heredar toda la fortuna de los Mendoza». De regreso a la casona, Carmen encontró a Paco, el jardinero, podando los rosales con aire taciturno. La lluvia había cesado y el jardín olía a tierra húmeda y hojas muertas. «Paco, necesito preguntarte algo», dijo Carmen acercándose. «¿Has visto a la señorita Isabel salir por las noches?» El hombre miró alrededor nerviosamente antes de responder. «La he visto ir al cementerio varias veces pasada la medianoche». «Lleva flores», dice, «pero es extraño visitar a los muertos a esas horas». «¿Al cementerio? ¿A qué tumba?» «No la he seguido, doña Carmen, pero una vez la vi cerca del panteón de los Mendoza, donde está enterrada doña Esperanza». Carmen reflexionó. ¿Qué podría buscar Isabel en la tumba de la esposa de don Alejandro? Esa noche, mientras servía la cena, notó que Isabel estaba especialmente nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la copa de vino, y sus ojos se movían constantemente hacia la puerta. «¿Espera a alguien, señorita?», preguntó Carmen mientras retiraba los platos. «No es asunto tuyo», espetó Isabel, pero luego suavizó el tono. «Disculpa, Carmen. Los nervios por la salud de mi tío me tienen alterada. El doctor Evaristo vendrá mañana para dar su diagnóstico final». Carmen subió a la habitación de don Alejandro con el té de la noche, pero en lugar de dárselo, lo vertió en una maceta muerta mientras el anciano dormitaba. Había empezado a hacer esto desde que don Matías confirmó sus sospechas, reemplazando el veneno con una infusión inofensiva que ella misma preparaba. «Carmen». La voz de don Alejandro la sobresaltó. Estaba despierto y por primera vez en semanas sus ojos parecían lúcidos. «Señor, ¿cómo se siente?» «Mejor, extrañamente mejor». «Carmen, necesito decirte algo. Isabel no es...». La puerta se abrió de golpe. Isabel entró como una tormenta, su rostro una máscara de furia controlada. «¿Qué haces aquí tanto tiempo?» «Le daba su té al señor». Isabel se acercó a la mesilla y vio la taza vacía. Algo en su expresión cambió. Una sospecha brilló en sus ojos. «Puedes retirarte». Al día siguiente, Carmen fue al mercado temprano. Necesitaba hablar con alguien más, alguien que pudiera ayudarla a proteger a don Alejandro. Encontró a Lucía vendiendo flores silvestres cerca de la fuente. «Lucía, ¿recuerdas exactamente qué viste en el desván aquella noche?» La muchacha tembló al recordar. La señorita Isabel estaba quemando papeles en una palmatoria. Cuando me vio, se puso furiosa. Vi que uno de los papeles tenía un sello oficial. Parecía un certificado o algo así. ¿Podrías reconocerlo si lo vieras de nuevo? Tal vez, pero tengo miedo, señora Carmen. Mire lo que me hizo solo por haberla visto. Carmen le dio unas monedas y una dirección.
Si las cosas se ponen peligrosas, ve a casa de don Matías, el boticario. Él te protegerá. De vuelta en la casona, Carmen subió al desván una vez más, esta vez durante el día, mientras Isabel estaba con el notario. Buscó entre las cenizas de la chimenea y encontró un fragmento de papel parcialmente quemado. Era parte de un certificado de defunción. El nombre estaba borroso, pero se podía leer Barcelona y 1893. De pronto, las piezas comenzaron a encajar. Isabel había nacido en Barcelona, no en Toledo. Sus padres habían muerto cuando ella era bebé. La hermana de don Alejandro la había criado haciéndola pasar por su hija, pero nunca la había adoptado legalmente. Un ruido en las escaleras la alertó. Carmen guardó el fragmento y bajó rápidamente por las escaleras de servicio. En la cocina encontró a Rosario pálida como la cera. «Carmen, la señorita Isabel ha despedido a Antonia, la lavandera. Dice que la encontró robando sábanas». «¿Antonia? Pero si lleva 20 años trabajando aquí». «Lo sé, pero la señorita dice que ahora ella se encarga de todo». «Carmen, tengo miedo. ¿Y si somos las siguientes?» Carmen sintió que el cerco se cerraba. Isabel estaba eliminando testigos, alejando a todos los que conocían la casa y sus secretos. Esa tarde, mientras Isabel tomaba su siesta, Carmen se atrevió a algo más peligroso. Entró en la habitación de la joven y buscó entre sus pertenencias. En el fondo de un baúl encontró una cajita de madera con incrustaciones de nácar. Dentro había varios frascos de cristal con líquidos de diferentes colores y un cuaderno pequeño. El cuaderno era un diario de dosis. Cada día estaba meticulosamente anotado. 3 gotas en el desayuno, 5 en la cena. A más débil. Pérdida de sensibilidad en extremidades progresa. Carmen sintió náuseas. Era la crónica de un envenenamiento sistemático. Pero lo más terrible estaba en la última página. Mañana aumentar dosis final. Firma del testamento al mediodía. Muerte esperada antes del anochecer. Un ruido en el pasillo la hizo guardar todo precipitadamente. Salió de la habitación justo cuando Isabel subía las escaleras. «Carmen, ¿qué hacías en mi cuarto?» «Venía a airear las habitaciones, señorita, pero vi que dormía y no quise molestarla». Isabel la miró largamente, sus ojos verdes brillando con una luz peligrosa. «Ten cuidado, Carmen. Los accidentes ocurren tan fácilmente en estas casas viejas. Una caída por las escaleras, un resbalón en el patio mojado. Sería terrible que te pasara algo». La amenaza era clara. Carmen comprendió que el tiempo se agotaba. Mañana Isabel ejecutaría la fase final de su plan, y don Alejandro moriría a menos que ella encontrara la manera de impedirlo. La luna llena se alzaba sobre los tejados de Toledo, mientras Carmen preparaba su plan en la soledad de su pequeña habitación en el ático de la casona. Sobre su modesta cómoda había dispuesto todo lo necesario: el frasco con la infusión inofensiva que reemplazaría el veneno, las pruebas que había recopilado envueltas en un pañuelo y una pequeña imagen de la Virgen del Sagrario a la que encomendó su empresa. El reloj de la catedral dio las 11 de la noche. En pocas horas, don Fernando Ruiz haría firmar a don Alejandro el Nuevo Testamento. Carmen sabía, por el diario que había descubierto, que Isabel planeaba administrar la dosis final durante el desayuno. No podía permitirlo. Bajó sigilosamente a la cocina, donde Rosario dormitaba junto al fogón apagado. «Rosario, despierta», susurró Carmen, sacudiéndola suavemente. «¿Qué pasa? ¿Es el señor?» «Escúchame bien. Mañana temprano, antes de que amanezca, necesito que salgas de la casa. Ve a buscar a don Matías, el boticario, y dale este mensaje». Carmen le entregó un papel doblado. «Es cuestión de vida o muerte». «Pero Carmen, si la señorita se entera...» «Por eso debe ser antes del alba. Dile que está enferma tu hermana, cualquier excusa, pero tienes que irte». Rosario asintió, el miedo evidente en sus ojos cansados. Carmen subió entonces al jardín interior. La fuente murmuraba en la oscuridad y el aroma de los jazmines nocturnos se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Encontró a Paco guardando sus herramientas en el cobertizo.
Paco, necesito tu ayuda. El jardinero se sobresaltó al verla aparecer entre las sombras. Doña Carmen, ¿qué hace aquí a estas horas? Mañana van a asesinar a don Alejandro, dijo sin rodeos. La señorita Isabel lo ha estado envenenando. Necesito que hagas algo por mí. Paco palideció, pero no pareció completamente sorprendido. Lo de las flores muertas no era casualidad, ¿verdad? No. Escucha, mañana cuando llegue el notario, necesito que lo entretengas en el jardín. Cuéntale sobre las plantas muertas, muéstrale las macetas, lo que sea necesario para ganar tiempo. ¿Puedes hacerlo? Cuente conmigo, doña Carmen. Don Alejandro fue bueno con mi familia cuando nadie más nos daba trabajo. Carmen regresó a la casa. Al pasar por el salón principal, vio luz bajo la puerta del despacho. Se acercó sigilosamente y escuchó. Isabel hablaba sola, o quizás rezaba, pero sus palabras eran extrañas. Perdóname, madre, pero no tuve elección. Ellos me lo quitaron todo. Me hicieron vivir como una bastarda cuando era legítima heredera. Mañana todo terminará y por fin tendré lo que me corresponde. Carmen se alejó con el corazón acelerado. Isabel no solo buscaba dinero, buscaba venganza por algún agravio del pasado. Subió a la habitación de don Alejandro. El anciano dormía inquieto, murmurando en sueños. Carmen se sentó junto a él y tomó su mano. Aguante un poco más, señor, solo unas horas más. A las 3 de la madrugada, Carmen bajó a la cocina. Sabía que Isabel preparaba el té venenoso cada noche para la mañana siguiente, dejándolo reposar en una tetera de porcelana china. La encontró sobre la mesa, cubierta con un paño de lino. Con manos temblorosas, vertió el contenido en una jarra que escondió tras los sacos de harina y lo reemplazó con la infusión inofensiva que había preparado. Pero cuando se giraba para salir, escuchó pasos en las escaleras. Se ocultó rápidamente en la alacena, conteniendo la respiración. Isabel entró en la cocina, llevando una vela en una mano y un frasco en la otra. Se acercó a la tetera y vertió más líquido del frasco. «Una dosis extra no vendrá mal», murmuró. «Mejor asegurarse de que no despierte después de firmar». Carmen esperó hasta que Isabel salió, y entonces actuó rápidamente. Vació nuevamente la tetera y la llenó con más infusión inofensiva. Pero sabía que Isabel sospecharía si don Alejandro no mostraba síntomas, así que añadió una pequeña cantidad de láudano, suficiente para adormecerlo pero no para dañarlo. El amanecer llegó pintando de oro los muros de la casona. Carmen no había dormido, pero se sentía extrañamente lúcida. Preparó la bandeja del desayuno con el té manipulado y subió a la habitación de don Alejandro. Isabel ya estaba allí, impecable en un vestido negro que la hacía parecer un cuervo elegante. «Llegas tarde, Carmen». «Disculpe, señorita. Rosario tuvo que salir de emergencia. Su hermana está enferma». Isabel frunció el ceño, pero no dijo nada. Tomó la tetera y sirvió el té ella misma, observando atentamente mientras Carmen ayudaba a don Alejandro a beber. «Todo, tío, hasta la última gota», insistió Isabel. Don Alejandro bebió obedientemente y pronto cayó en un sopor, pero Carmen notó que su respiración era regular, no laboriosa como cuando tomaba el veneno real. «Perfecto», dijo Isabel. «El notario llegará al mediodía. Asegúrate de que todo esté listo». A las 11, Carmen vio desde la ventana cómo don Matías se acercaba a la casa, acompañado por el doctor Evaristo y 2 guardias civiles. Su corazón dio un vuelco de esperanza, pero entonces vio a Isabel salir a recibirlos. «Doctor Evaristo, qué sorpresa», exclamó con falsa alegría. «Señorita Isabel, hemos recibido información preocupante sobre la salud de don Alejandro». «¿Información? ¿De quién?». Los ojos de Isabel se endurecieron. «Seguramente de algún sirviente descontento. Ya sabe cómo son estos pueblerinos, siempre inventando historias». «Necesitamos ver a don Alejandro», insistió don Matías. «Por supuesto, pero está descansando. El notario viene a mediodía para asuntos importantes. ¿Podrían volver más tarde?». Carmen sabía que no podía esperar.
Bajó rápidamente y apareció en la puerta. «Señores, pasen, por favor. El señor don Alejandro los recibirá». Isabel la fulminó con la mirada. «Carmen, ¿qué haces? No tienes autoridad para...» «Tengo autoridad moral, señorita. Llevo 30 años en esta casa». Los hombres entraron. Isabel los siguió, su rostro una máscara de furia contenida. Cuando llegaron a la habitación, don Alejandro estaba más despierto de lo esperado, el efecto del láudano disipándose. «Doctor Evaristo», balbuceó el anciano. El médico se acercó y comenzó a examinarlo. Su pulso es errático, sus pupilas... Miró a don Matías significativamente. «Señorita Isabel», dijo don Matías, «¿podría mostrarnos las medicinas que le ha estado dando a su tío?» «¿Cómo se atreve?», estalló Isabel. «¿Viene a mi casa a acusarme?» «No acusamos, señorita, solo investigamos», intervino uno de los guardias civiles. En ese momento, la puerta se abrió y entró don Fernando Ruiz, el notario. «¿Qué sucede aquí?» «Vengo a una firma de testamento, no a un circo». Isabel recuperó rápidamente la compostura. «Un malentendido, don Fernando. Los sirvientes han llamado a estos señores con historias absurdas». «No tan absurdas», dijo Carmen, sacando el cuaderno que había encontrado. «Aquí está todo documentado. El envenenamiento sistemático de don Alejandro». Isabel palideció. «Esa mujer entró en mi habitación. Es una ladrona. Deténganla». «También tengo esto». Carmen mostró la carta del desván. «Una prueba de que usted no es quien dice ser, señorita Isabel Rovira». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miraba la carta como si fuera una serpiente venenosa. «No saben de lo que hablan», dijo finalmente, pero su voz había perdido toda su seguridad. «Mi tío me necesita. Yo soy su única familia». «No soy tu tío». La voz de don Alejandro resonó clara en la habitación. El anciano se había incorporado, sus ojos brillando con lucidez. «Siempre lo supe, Isabel, pero te acogí por caridad. Y así... me lo pagas». Isabel retrocedió hasta quedar contra la pared del dormitorio, sus ojos verdes moviéndose frenéticamente entre los presentes como un animal acorralado. Don Fernando Ruiz, el notario, sostenía la carta con manos temblorosas mientras la leía. «Esto es extraordinario», murmuró. «Señorita, estos documentos sugieren que usted ha estado haciéndose pasar por alguien que no es». «Son falsificaciones», gritó Isabel, recuperando algo de su compostura. «Esta mujer, esta sirvienta envidiosa, ha fabricado todo esto. ¿Van a creer la palabra de una simple ama de llaves?». Don Matías dio un paso adelante, sacando de su maletín el libro de registro de la botica. «No es solo su palabra, señorita. Aquí tengo registrada una compra de beladona, digital y arsénico hace un mes. La descripción de la compradora coincide perfectamente con usted. Cualquiera pudo hacer esa compra usando mi nombre». «Es cierto», intervino el doctor Evaristo. «Pero el estado de don Alejandro presenta todos los síntomas de envenenamiento por beladona. Las pupilas dilatadas, la pérdida de sensibilidad en las extremidades, las alucinaciones». Carmen observó cómo Isabel calculaba sus opciones. La joven caminó lentamente hacia la mesilla de noche, donde reposaba la tetera del desayuno. «Si tanto insisten en que hay veneno», dijo con voz desafiante, «¿por qué no analizan este té? Verán que no hay nada malo en él». Por supuesto, Carmen sabía que el té había sido reemplazado, pero no podía admitirlo sin revelar su propia manipulación de las evidencias. «Analícenlo», continuó Isabel con creciente confianza, «y cuando no encuentren nada, exigiré una disculpa pública y una compensación por difamación». Uno de los guardias civiles tomó la tetera. «La llevaremos para análisis. Mientras tanto, señorita, tendrá que acompañarnos para algunas preguntas». «No iré a ninguna parte». Isabel se dirigió hacia don Alejandro. «Tío, dígales que esto es un error». «Dígales que yo solo he cuidado de usted».
Don Alejandro la miró con una mezcla de tristeza y decepción. Isabel, o como quiera que te llames, siempre supe que no eras mi sobrina de sangre. Tu supuesta madre, mi hermana, nunca tuvo hijos. Murió soltera. «Miente», gritó Isabel. «La enfermedad lo hace delirar». «No deliro». La voz de don Alejandro ganó fuerza. «Recibí esa carta hace 20 años. La guardé por compasión, porque eras una niña inocente. Te acogí, te di educación, un nombre. ¿Y así me lo agradeces?». Carmen vio el momento exacto en que algo se rompió dentro de Isabel. La máscara de sobrina devota cayó completamente, revelando un rostro distorsionado por el odio y la amargura. «¿Agradecerte?», escupió las palabras. «¿Por qué? ¿Por dejarme vivir como una intrusa en esta casa? ¿Por recordarme cada día que era una caridad, no familia real? Mi padre era un Mendoza, tan Mendoza como tú. Pero porque mis padres no se casaron por la iglesia, me condenaron a ser nadie». «Tu padre deshonró a nuestra familia», replicó don Alejandro. «Abandonó a su esposa legítima por tu madre». «Mi madre era una mujer honrada». Los ojos de Isabel brillaban con lágrimas de rabia. «Una costurera que tuvo la desgracia de enamorarse del hombre equivocado. Y cuando murieron en ese naufragio, ninguno de ustedes, los respetables Mendoza, quiso reconocerme». Carmen sintió, a pesar de todo, una punzada de compasión. La historia de Isabel era trágica, pero no justificaba el intento de asesinato. «Había otras formas, Isabel», dijo Carmen suavemente. «Don Alejandro la habría ayudado si...». «¿Ayudado?», Isabel rió amargamente. «¿Cómo ayudó a mi madre cuando estaba embarazada y sola en Barcelona? ¿Cómo ayudaron a mi padre cuando rogó a la familia que aceptaran su amor? No, todos ustedes los dejaron morir en la miseria». Don Fernando Ruiz carraspeó incómodo. «Señorita, independientemente de las circunstancias de su nacimiento, el intento de asesinato es un crimen grave». «¿Qué intento de asesinato?». Isabel había recuperado algo de control. «No tienen pruebas reales. Un libro de registro que pudo ser alterado, una carta vieja que no prueba nada sobre envenenamiento y el testimonio de una sirvienta resentida». Fue entonces cuando Carmen recordó algo crucial. «Lucía», dijo en voz alta, «la doncella que usted acusó falsamente de robo. Ella la vio quemando documentos en el desván». «¿Lucía? ¿La ladrona? Su testimonio no vale nada». «No era ladrona y usted lo sabe». Carmen se volvió hacia los guardias. «Pueden encontrarla cerca de San Juan de los Reyes. Ella contará lo que vio». Isabel palideció visiblemente. «Además», continuó Carmen sintiéndose más segura, «está su diario. Lo encontré en su habitación. Documenta cada dosis de veneno, cada síntoma de don Alejandro». «No tienen derecho a registrar mis cosas». «Con una acusación de intento de asesinato sí lo tenemos», dijo uno de los guardias civiles. «Señorita, debe acompañarnos ahora». Isabel miró alrededor desesperadamente. De repente, agarró un abrecartas de plata de la mesilla y lo apuntó hacia don Alejandro. «No se acerquen», gritó. «Si no me dejan salir, lo mataré ahora mismo». El pánico estalló en la habitación. Los guardias se prepararon para actuar, pero Carmen fue más rápida. Conocía cada rincón de esa habitación, cada objeto. Agarró el pesado candelabro de bronce de la cómoda y con una fuerza nacida de 30 años de trabajo duro, golpeó la mano de Isabel. El abrecartas cayó al suelo con un tintineo metálico. Isabel cayó de rodillas, sollozando. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia impotente. «Todo era mío por derecho», gemía. «Esta casa, este nombre, todo. Mi padre era el primogénito. Si no hubiera sido tan cobarde, si hubiera luchado por mi madre». Los guardias la levantaron con firmeza pero sin brutalidad. Mientras la sacaban de la habitación, Isabel se volvió hacia don Alejandro una última vez. «Podría haberla querido como a una hija», dijo el anciano con voz quebrada. «Si hubiera venido con la verdad, con humildad. No necesitaba tu amor.
respondió Isabel con amargura. Necesitaba justicia. Cuando se la llevaron, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Don Alejandro lloraba silenciosamente, lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. Carmen se acercó y tomó su mano. «Lo siento mucho, señor». «No, Carmen, tú me salvaste. Si no fuera por ti...» Su voz se quebró. «Pero no puedo evitar pensar que fallé. Fallé a esa niña hace 20 años, cuando no luché por ella». El doctor Evaristo se acercó con su maletín. «Don Alejandro, necesito examinarlo apropiadamente. El envenenamiento por belladona puede haber causado daños. Necesitará tratamiento para eliminar las toxinas de su sistema. Y yo necesitaré todos los documentos relacionados con este caso», añadió don Fernando Ruiz. «El testamento obviamente queda anulado». Don Matías se acercó a Carmen mientras los otros atendían a don Alejandro. «Has sido muy valiente, Carmen, pero ten cuidado. Has hecho una enemiga peligrosa». «¿Qué le pasará a Isabel?» «Dependerá del juez. Intento de asesinato, falsificación de identidad, falsa acusación contra esa pobre muchacha. Podría pasar muchos años en prisión». Carmen miró por la ventana hacia el patio donde los geranios muertos yacían como testigos silenciosos del drama que había sacudido la casona. Toledo seguía igual bajo el sol de primavera, ajena a las tragedias que ocurrían tras los muros de sus casas señoriales. Rosario apareció en la puerta, jadeando por la carrera. «Carmen, ¿qué ha pasado? Vi a la Guardia Civil llevándose a la señorita Isabel». «La verdad salió a la luz, Rosario. Como siempre sucede, tarde o temprano». La sala del tribunal improvisado en el salón principal de la casona brillaba bajo la luz de 50 velas. Don Fernando Ruiz había insistido en resolver el asunto esa misma noche, antes de que los rumores se extendieran por Toledo como la pólvora. Isabel, escoltada por los guardias civiles, se sentaba erguida en una silla de respaldo alto, su rostro pálido pero desafiante. Don Alejandro, apoyado en almohadones en su sillón de terciopelo verde, parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. Carmen permanecía de pie junto a él, mientras Rosario, Paco y otros sirvientes de la casa se agrupaban cerca de la puerta, testigos silenciosos del desmoronamiento de una mentira que había durado décadas. «Señorita Rovira», comenzó don Fernando usando deliberadamente su verdadero apellido. «Las pruebas en su contra son abrumadoras. Sin embargo, don Alejandro ha solicitado escuchar su versión completa de los hechos antes de presentar cargos formales». Isabel alzó la barbilla con ese orgullo que Carmen había visto tantas veces. «¿Mi versión?» «Mi versión es la de una niña abandonada por la familia que debió protegerla. Pero si quieren la historia completa, se las contaré. No tengo nada que perder ya». Se puso de pie, caminando hacia el retrato de doña Esperanza que dominaba la pared principal. «Mi padre, Roberto Mendoza, era el hermano mayor de don Alejandro, el heredero legítimo de todo esto». Su mano abarcó la sala. «Se enamoró de mi madre, Montserrat Rovira, una costurera catalana que trabajaba en la casa de los Mendoza en Barcelona. Doña Esperanza», señaló el retrato con desdén, «la esposa perfecta, no podía darle hijos, pero en lugar de anular el matrimonio como era su derecho, Roberto eligió el amor». Don Alejandro suspiró profundamente. «Roberto abandonó a su esposa, huyó como un cobarde». «No fue cobardía», estalló Isabel. «Fue valentía elegir el amor verdadero sobre las convenciones sociales. Mi madre estaba embarazada de mí cuando huyeron a Barcelona. Vivieron como marido y mujer, aunque la Iglesia no lo reconociera». Carmen escuchaba fascinada. Era una historia que había escuchado en fragmentos durante años, pero nunca completa. «Cuando yo tenía 3 años», continuó Isabel, su voz quebrándose por primera vez, «mis padres tomaron un barco hacia América. Querían empezar de nuevo, lejos de los Mendoza y su desprecio. El barco naufragó frente a las costas de Mallorca. Yo sobreviví porque mi madre me ató a un barril vacío antes de que las olas se la llevaran.
Un silencio sepulcral llenó la sala. Hasta los guardias civiles parecían conmovidos. Me encontraron unos pescadores. Tenía una carta de mi madre cosida en mi ropa, dirigida a su hermana en Toledo. Ella me crió haciéndome pasar por su hija para protegerme del escándalo. Pero yo sabía la verdad. Siempre la supe. Teresa era una buena mujer, murmuró don Alejandro. Mi hermana Teresa te dio un hogar. Me dio un techo, no un hogar, replicó Isabel amargamente. Cada día me recordaba que debía estar agradecida, que era una bastarda afortunada. Cuando murió hace 8 años, me dejó una carta confesando todo y sugiriendo que me presentara ante usted como su sobrina. Don Alejandro es generoso, escribió. Te dará una pensión si te comportas con humildad. Isabel rió, un sonido áspero y sin alegría. ¿Humildad? ¿Por qué debía humillarme ante el hombre que dejó morir a mi padre en la pobreza? Roberto le escribió pidiéndole ayuda antes de tomar ese barco maldito. ¿Sabe lo que usted respondió, don Alejandro? El anciano bajó la mirada. Le dije que había elegido su camino y debía atenerse a las consecuencias. Exacto, lo condenó a muerte, y a mi madre, y casi a mí. Isabel se acercó a don Alejandro. Así que sí, volví, pero no por una limosna. Vine por lo que me correspondía. Esta casa, esta fortuna, fue construida por mi padre tanto como por usted. La mitad debería ser mía por derecho. Pero elegiste el veneno en lugar de la verdad, intervino Carmen. Isabel se volvió hacia ella con ojos llameantes. ¿La verdad? ¿Crees que la verdad me habría dado justicia? Si hubiera llegado diciendo quién era realmente, me habrían echado como a un perro. Necesitaba que don Alejandro me nombrara heredera antes de morir. Era la única forma. ¿Y mi vida no significaba nada?, preguntó don Alejandro con voz débil. Por primera vez, algo parecido al remordimiento cruzó el rostro de Isabel. Al principio solo quería debilitarlo lo suficiente para que dependiera de mí, que me necesitara, me quisiera, como nunca quiso a mi padre. Pero usted seguía hablando de Roberto como un traidor, de mi madre como una ramera. La rabia fue creciendo, y cuando encontré esos documentos que probaban que Roberto había intentado volver, que había pedido perdón y usted se lo negó... ¿Qué documentos?, preguntó don Fernando. Isabel señaló hacia el desván. Están en un baúl cerrado con llave. Cartas de mi padre rogando reconciliación, ofreciendo renunciar a todo con tal de que reconocieran a su hija. Todas rechazadas por el honorable don Alejandro Mendoza. Carmen miró a su señor y vio lágrimas rodando por sus mejillas. Es cierto, admitió el anciano. Mi orgullo, mi maldito orgullo, no me dejó perdonar. Y cuando supe del naufragio, su voz se quebró. Me dijeron que no había supervivientes. No supe de la niña hasta años después, cuando Teresa me escribió. Para entonces pensé que era mejor dejar las cosas como estaban. Mejor para usted, escupió Isabel, no para la niña que creció siendo nadie. Don Matías, que había permanecido en silencio, habló por primera vez. Señorita, su historia es trágica, pero no justifica el intento de asesinato. El veneno que compró en mi botica habría matado a don Alejandro de manera dolorosa. Ya no importa, dijo Isabel con cansancio repentino. Fracasé, como mi padre. No eres como Roberto, dijo don Alejandro con firmeza. Él era débil, pero no malvado. Tú elegiste la venganza sobre el perdón. El perdón es un lujo que solo pueden permitirse los poderosos, replicó Isabel. Fue entonces cuando Lucía entró en la sala, traída por uno de los guardias. La muchacha temblaba, pero mantuvo la cabeza alta. Cuéntanos lo que viste, la animó don Fernando. Vi a la señorita quemando papeles en el desván, dijo Lucía con voz clara. Cuando me descubrió, me amenazó. 2 días después me acusó de robo, pero yo nunca tomé nada.
Llevo 6 semanas mendigando en las calles por una mentira. Lo siento, dijo Isabel inesperadamente mirando a Lucía. No tenías nada que ver con esto. Fuiste un daño colateral. ¿Daño colateral? Lucía avanzó un paso. Arruinó mi vida, mi reputación, mi sustento, todo. Serás compensada, prometió don Alejandro, y tu nombre será limpiado públicamente. El notario se puso de pie. Creo que hemos escuchado suficiente. Isabel Rovira, serás entregada a las autoridades provinciales para ser juzgada por intento de asesinato, falsificación de identidad y falso testimonio. Don Alejandro, ¿desea agregar algo? El anciano miró largamente a Isabel. En sus ojos había dolor, pero también algo más. ¿Comprensión? ¿Arrepentimiento? Solo esto, dijo finalmente. Isabel, eres la hija de mi hermano, aunque ilegítima. Eso te hace mi sangre. No presentaré cargos por intento de asesinato si aceptas irte de España y no volver jamás. Te daré dinero suficiente para empezar una nueva vida en América, la tierra a la que tus padres nunca llegaron. La sala estalló en murmullos. Los guardias civiles miraron a don Fernando, quien parecía tan sorprendido como todos. «Don Alejandro, ¿está seguro? Esta mujer intentó matarlo». «Estoy seguro. La justicia divina ya la ha castigado con el fracaso. Y yo tengo mi propia culpa que expiar. Si hubiera perdonado a Roberto, nada de esto habría pasado». Isabel miraba a don Alejandro como si lo viera por primera vez. «¿Por qué?», susurró. «Porque el perdón es lo único que puede romper el ciclo de venganza». Tu padre lo entendió al final, cuando escribió pidiendo reconciliación. Yo fui demasiado orgulloso para verlo entonces. No cometeré el mismo error 2 veces. 6 meses después del escándalo que sacudió los cimientos de la casona, el otoño doraba las hojas de los álamos que bordeaban el Tajo. Carmen Aguirre caminaba por el mercado de Zocodover con paso firme, su manojo de llaves tintineando ahora con autoridad diferente. Ya no era solo el ama de llaves. Don Alejandro la había nombrado administradora de toda la casa, un cargo sin precedentes para una mujer de su condición, pero que nadie en Toledo se atrevía a cuestionar después de cómo había salvado la vida del anciano. El puesto de flores de Lucía brillaba con crisantemos y dalias de otoño. La muchacha, completamente rehabilitada y con una generosa compensación de don Alejandro, había establecido el mejor negocio de flores del mercado. Al ver a Carmen, su rostro se iluminó. «Doña Carmen». «Los claveles blancos que encargó para la capilla ya están listos». «Gracias, Lucía. ¿Cómo va todo?» «Mejor que nunca. El domingo me caso con Miguel, el hijo del panadero. Don Alejandro ha prometido asistir a la ceremonia». Carmen sonrió. La recuperación de don Alejandro había sido milagrosa. Una vez eliminado el veneno de su sistema y con los cuidados apropiados del doctor Evaristo, había recuperado fuerzas que todos creían perdidas para siempre. De regreso en la casona, encontró a Rosario preparando el almuerzo mientras tarareaba una copla. La cocina olía a guiso de perdiz y pan recién horneado, aromas que habían vuelto después de meses de comidas insípidas y tristes. «¿Ha llegado la carta?», preguntó Carmen mientras colgaba su mantilla. «Está en el despacho del señor. Llegó esta mañana con el correo de Cádiz». Carmen subió las escaleras hacia el despacho donde don Alejandro, vestido con su mejor traje de paño inglés, leía correspondencia junto a la ventana. La luz otoñal iluminaba su rostro, que aunque marcado por la edad y los recientes sufrimientos, mostraba una serenidad que no había tenido en años. «Carmen, pasa. Ha llegado carta de Isabel». Carmen se acercó mientras el anciano le extendía una hoja de papel fino con membrete de un hotel de Buenos Aires. «Estimado tío», leyó Carmen en voz alta, «le escribo desde Argentina, donde he establecido una pequeña escuela para niñas huérfanas con el dinero que tuvo la generosidad de darme. Las hermanas del Sagrado Corazón me han acogido y me ayudan en esta empresa. Cada día pienso en el mal que intenté hacer,
y cada día rezo por su salud y por el perdón de Dios. No le pido que me perdone usted, sé que no lo merezco. Solo quiero que sepa que el veneno que llevaba en el corazón ha sido reemplazado por un propósito: ayudar a niñas que, como yo, no tienen familia. Las he llamado las hijas de la esperanza, en honor a su esposa, a quien tanto daño causé con mis actos. No volveré nunca a España, como prometí, pero llevo Toledo en el alma y rezo cada día por la paz de la casona. Su sobrina en el exilio, Isabel Rovira. Don Alejandro dobló la carta con cuidado. ¿Cree que dice la verdad?, preguntó Carmen. Espero que sí. La redención es posible para todos, Carmen, incluso para aquellos que se han perdido en la oscuridad. Un golpe en la puerta los interrumpió. Paco el jardinero entró con una sonrisa de oreja a oreja. «Don Alejandro, venga a ver el jardín. Los rosales que planté donde estaban los geranios muertos han florecido de manera extraordinaria». Salieron todos al patio interior, donde efectivamente los rosales mostraban una explosión de flores rojas y blancas. La fuente cantaba alegremente y los peces dorados nadaban en círculos perezosos. Era como si el jardín hubiera resucitado después de una larga enfermedad. «Es hermoso», murmuró don Alejandro. «La vida siempre encuentra la manera de renacer». «Don Alejandro», dijo Carmen, «hay algo que debe saber. Don Matías, el boticario, me ha pedido que sea su esposa». El anciano se volvió hacia ella con ojos brillantes. «Carmen, qué noticia tan maravillosa. Don Matías es un buen hombre». «Pero eso significaría dejar la casona». «Tonterías. Te casarás y seguirás siendo mi administradora. Esta casa te necesita, Carmen. Tú eres su verdadera guardiana». Esa tarde, don Fernando Ruiz llegó para la lectura del Nuevo Testamento. El salón principal se llenó con todos los sirvientes de la casa, los comerciantes más respetables del pueblo y el párroco don Sebastián. Era un acto público de transparencia que don Alejandro había insistido en realizar. «He decidido», anunció don Alejandro de pie frente a todos, «que mi fortuna sirva para reparar no solo los daños recientes, sino las injusticias del pasado. Por ello, establezco lo siguiente. 1/3 de mi patrimonio será para crear una escuela gratuita para niños sin recursos aquí en Toledo. Otro 1/3 para un hospital de caridad. Y el 1/3 final se dividirá entre todos los sirvientes que han demostrado lealtad a esta casa, con Carmen Aguirre como principal beneficiaria y administradora vitalicia de la casona». El asombro recorrió la sala. Carmen sintió que las piernas le flaqueaban. Rosario la sostuvo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «No puedo aceptar tanto, señor». «Puedes y debes. Salvaste mi vida arriesgando la tuya. Además, necesito saber que la casona estará en buenas manos cuando yo no esté». Don Matías se acercó y tomó la mano de Carmen. «Parece que me voy a casar con una mujer rica», bromeó, provocando risas entre los presentes. «La riqueza de Carmen no está en el dinero», dijo don Alejandro, «sino en su corazón leal y su valentía». Al caer la tarde, cuando los invitados se habían marchado y la casa recuperaba su quietud habitual, Carmen subió a la habitación que había sido de Isabel. Estaba vacía, salvo por un espejo de cuerpo entero con marco dorado. Carmen se miró en él y por primera vez en sus 52 años no vio a una sirvienta, sino a una mujer que había encontrado su propósito. Desde la ventana podía ver Toledo extendiéndose bajo el crepúsculo, las torres de la catedral perfiladas contra un cielo que pasaba del oro al violeta. Las campanas comenzaron a sonar las vísperas, y Carmen pensó en todas las historias que guardaban estas piedras antiguas, todos los secretos que dormían en las casas señoriales. Don Alejandro apareció en el umbral, apoyándose ligeramente en su bastón de ébano. «Carmen, hay algo más que quiero decirte. He escrito a Isabel concediéndole mi perdón completo, y he incluido una cláusula en mi testamento. Si algún día tiene hijos, recibirán una pensión para su educación.
Los pecados no deben heredarse. Es usted un hombre noble, don Alejandro. No, Carmen. Soy un hombre que aprendió tarde que el orgullo es el veneno más letal de todos. Casi me costó la vida, y le costó la vida a mi hermano. Pero gracias a ti, tuve una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Mientras bajaban juntos las escaleras, Carmen reflexionó sobre los extraños caminos del destino. Una humilde ama de llaves había desenmascarado un intento de asesinato, había salvado una vida y había transformado una casa marcada por la tragedia en un lugar de esperanza y redención. Las llaves en su cinturón tintinearon suavemente, cada una guardiana de una puerta, de un secreto, de una historia. Pero ahora Carmen sabía que las verdaderas llaves no eran de metal, sino de compasión, valentía y perdón. Esas eran las llaves que abrían los corazones y sanaban las heridas del pasado. En el jardín, los rosales seguían floreciendo sobre la tierra que había sido envenenada, prueba viviente de que incluso del veneno más amargo puede surgir la belleza si se tiene la paciencia y la fe para esperar el nuevo amanecer. Y en Toledo, la ciudad de las tres culturas, la casona de los Mendoza se alzaba renovada, sus muros antiguos guardando ahora no secretos oscuros, sino la promesa luminosa de la redención.